Bueno, jóvenes, para la actividad número 8, integral indefinida, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver unos ejemplos de estas integrales. Estas integrales van a ser integrales por partes, ¿sí? Bien, tenemos lo siguiente. El número 1, el cual indica integral de x cuadrada logaritmo natural de x con respecto a dx. Bien, ¿cómo se resuelve ese ejercicio? Primero que nada, nosotros vemos que tenemos x cuadrada y vemos que tenemos logaritmo natural de x. Para eso nosotros vamos a usar una fórmula. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? La siguiente, que es integral de u de b de v, este es u, es igual a v menos integral de v de u, ¿sí? Nosotros primero que nada identificamos cuál es u, cuál es v. Para eso vamos a ocupar la siguiente palabra. Se le conoce como hilate. Hilate. ¿A qué corresponde esto? Cada una de las letras corresponde a algo. La letra I corresponde a inversa. Inversa quiere decir seno inverso o arco coseno, coseno inverso, ¿sí? L de logarítmica. ¿Qué es lo que es? Ln, ¿sí? A de algebraica. Algebraica. T de trigonométrica. Algebraica corresponde a lo que es x cuadrada, 3x, 4x, lo que sea. Trigonométrica, lo que es seno, coseno, seno, coseno. Y la última, que es la E, que es exponencial. ¿Sí? Todas estas las vamos, algunas de estas de las ecuaciones de integración por partes se ven ahí. Nosotros vamos a utilizar esta palabra para identificar cuál es u y cuál es v. ¿Sí? Con esa palabra, de la siguiente manera. Tengo lo siguiente, tengo x cuadrada, logaritmo natural de dx. Para yo definir cuál es u, con la palabra que yo tengo escrita ahí, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál tenemos primera en la ecuación? Si tenemos inverso, quiere decir que sea u. Si tenemos logaritmo, algebraica, trigonométrica. Como aquí tenemos primero logaritmo antes que algebraica, logaritmo quiere decir este, y este quiere decir algebraica, entonces quiere decir que la primera que nos encontremos, con la más de la palabra, es la que va a ser u. En este caso, logaritmo va a ser considerado como u. Y x cuadrada va a ser considerada como dv. dv. Ahora, ya que tenemos eso, que sabemos cuál es u, cuál es dv, nosotros vamos a sacar de u la derivada.
como anteriormente lo hubiéramos hecho. Y dv, lo que es v, o quiere decir la integral de esto. Conociendo eso o avanzando en eso, nosotros resolvemos esto. ¿Cuál era? Ln. Logaritmo natural. ¿Cuál es dv? O du, más bien es du. ¿Cuál es du? Es la derivada de logaritmo natural. ¿De quién? De x. Aquí le faltó la x. Quiere decir que va a ser 1 sobre x. Recordemos que en anteriores videos ya les habíamos dicho por qué era esto. Porque era 1 sobre x con respecto a dx. dv, que era x cuadrada. X cuadrada. Si nosotros integramos esta x cuadrada, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar como resultado 2x, no es cierto. La integral de x cuadrada va a ser x cúbica. Me había confundido con la derivada. Pero en este le sumamos 1 y abajo más 1 igual. Que sería x cúbica sobre 3. Ya teniendo estos resultados, esto de aquí, nosotros lo vamos a posicionar en la fórmula o del lado de la igualación. ¿Sí? Quiere decir que vamos a sustituir. Tengo primero u. ¿Cuál era u? Era logaritmo natural de x por, aquí está multiplicando, v, que era x cúbica sobre 3, menos la integral de quién, v, ¿cuál era? Exactamente esta misma, x cúbica sobre 3 de u. ¿Cuál era de u? Por 1x con respecto a dx. Todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque vemos aquí que tenemos nosotros otra integral. Vamos a resolver esa integral. Esto de aquí pasa igual. Logaritmo natural de x. Ahora, regularmente estos de x cúbica sobre 3 pasa al principio. X cúbica sobre 3 por logaritmo natural. ¿Sí? Ahora resolvemos esto. Vemos aquí que tenemos una multiplicación. Recordemos primero que primero lo que está dentro antes que la integral. Multiplicamos x por 1 sería x cúbica. Y 3 por x, 3x. Tendríamos como resultado de nada más esta integral, nada más lo de adentro, x cúbica sobre 3x. Sacamos este tercio afuera de la integral y resolvemos esto. Vemos que son iguales, se le va a restar 1, x cuadrada. Si no se le entiende, lo voy a hacer de este lado. Esto creo que ya quedó claro. Vemos esto. Bien. Voy a resolver esta integral de este lado, que sería x cúbica sobre 3 por 1 sobre x con respecto a dx. Resolvemos primero lo que está aquí dentro, que habíamos dicho que era x cúbica sobre 3x. Todavía no terminamos. Sacamos un tercio hacia afuera. Un tercio integral x cúbica sobre x con respecto a dx. Todavía vemos que de aquí adentro todavía se puede reducir. Quiere decir que aquí tenemos 1
Y cuando tenemos esto, se restan los exponentes porque tenemos la misma base, que sería la x. Entonces pasaría a ser lo siguiente: 1/3 integral de 3 menos 1, 2. X cuadrada respecto a dx. Y ya sabemos cuál es la integral de esto, que es x cúbica sobre 3 y con 1/3 multiplicando. Podemos disminuir esto, que nada más es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Sería x cúbica sobre 3 por 3, 9, sobre 9. Entonces, menos, y el resultado colocamos de este lado, x cúbica sobre 9 más c. Y ya tendríamos nuestro resultado de nuestra primer operación. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. El número 2, el cual lo vamos a resolver. Recordemos primero que nada cuál es la fórmula que vamos a ocupar. En este caso, como es integración por partes, vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es integral de u de v es igual a u por v menos integral de v con respecto a du. ¿Sí? Tenemos que identificar nosotros cuál es u de v, u, v y du. ¿Sí? Para esto vamos a ocupar la palabra hilate. Hilate, el cual corresponde a inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Nosotros, para poder identificar cuál es u y todas las que vamos a ocupar, u de v, y esta u la vamos a derivar de u, y esta de v la vamos a integrar, que correspondería a v. Bien, ¿en qué nos va a servir la palabra? Bueno, a identificar esto. Primero vemos que tenemos x y tenemos exponencial. ¿Cuál de estas en la palabra la encontramos primero? Como la x es algebraica y tenemos primero algebraica antes que exponencial, quiere decir que esta x va a ser nuestra u. Y de v, pues ya lo que sobra, que sería e a la x con respecto a dx. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, nosotros ya hacemos lo siguiente. A esta x la vamos a derivar, que sería a 1. ¿Por qué? Pues recordemos que está 1, este 1 se baja y que daría nada más 1. Bien, a esta e a la x sobre dx la vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de e a la x? Pues sería e a la x. Esa misma sería la integral. ¿Sí? La u se deriva, el dv se integra. Ya teniendo eso, nosotros sustituimos en nuestra fórmula. U, vemos u, ¿cuál sería? Sería x. X, v sería e a la x. E a la x. Menos integral v. ¿Cuál era? E a la x. Y de u, 1. Cuando lo integramos, cuando lo derivamos, se le coloca el dx. Entonces aquí nada más sería dx. Ahora, nosotros vamos a reintegrar esta ecuación. Esto de aquí.
Y la integral de eso mismo sería, pues eso mismo. Sería e a la x. Entonces, ya como sabemos cuál es el resultado de la integral de esto, entonces nada más quedaría colocar el resultado final. E a la x menos e a la x más c. Ahora, una cosa aquí en esta situación. Esta e a la x menos e a la x no se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque esta primera está multiplicando a la x. Si no estuviera multiplicando, sí se eliminarían. Pero en este caso, como la está multiplicando, quedaría nada más así. Y este sería nuestro resultado. ¿Sí? ¿Cuándo se aplica esto? A diferencia de integración por sustitución, es cuando coincide, digamos, esta e a la x, esta x coincide con la x de afuera, cuando nosotros la derivamos. En este caso, cuando la derivamos nos da 1 y no coincide, entonces quiere decir que no se puede. Entonces nada más se utiliza integración por partes en ciertas situaciones. ¿Sí? Bien, resolvemos otra ecuación. En este caso va a ser la número 6, que dice 3x e a la x con respecto a dx. Bien, primero que vamos a hacer, vamos a identificar pues, la fórmula que vamos a utilizar, la palabra hilate, lo que es u, dv, du y v, para sustituirlo en nuestra fórmula y así nosotros encontrar el resultado a la ecuación. Bien, la ecuación, ¿cuál es la ecuación? Integral de u de v es igual a v, más bien u por v, menos integral de v con respecto a du. Esa es la ecuación. Para esto nosotros podemos utilizar o saber que hay como una frase o oración que dice: un día vi una vaca vestida de uniforme, o un día vi un soldado vestido no sé de qué, algo así. Dice una frase para aprendernos esta fórmula. Aunque nosotros podemos ver el formulario y suponer cuál es la fórmula. Bien, ya tenemos la fórmula. También hay que aprendernos esta palabra más que nada, la de hilate. Hilate. Bien, identificamos nuestra u, nuestra dv, integramos dv y derivamos lo que es u. Bien, para u, ¿cuál va a ser? ¿Cuál tenemos? Tenemos 3x. Es algebraica y el último exponencial. Entonces quiere decir que va a ser 3x. Y en este caso, e a la x. Ahora, nosotros podemos hacer algo. En ese caso, podemos nosotros sacar hacia afuera lo que es el 3. Podríamos hacer eso afuera de la integral porque recordemos que anteriormente lo habíamos hecho, o dejarlo ahí. En este caso lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Derivamos ese 3x. La derivada de 3x va a ser 3 con respecto a dx. Integramos lo que es dv. Quiere decir que va a ser la misma. E a la x. Que no se nos olvide que dv es con respecto a dx. ¿Sí? Bien. Ya que integramos eso, lo sustituimos en nuestra fórmula. Solo del lado de la igualación. U, ¿cuál era? 3x
por v e a la x menos la integral de v, que es e a la x, de u, que sería 3 dx. Ahora nosotros pues resolvemos esto. 3x por e a la x. Este 3 lo podemos sacar, como en principio les había dicho, menos 3 integral de e a la x con respecto a dx. Resolvemos nuestra integral. Todavía no la terminamos. 3x e a la x menos 3. ¿Cuánto equivale a esto? La integral de e a la x, pues lo mismo. E a la x más c. Y sería este nuestro resultado de la ecuación. Lo complicado es aprenderse la fórmula y esta palabra, hilate. Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Sabiendo eso, pues es fácil resolver la ecuación. Bien, pasamos a otro. En este caso, esta de 2x seno de x. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente o arriba, que era identificar lo que es u, derivar u, identificar de v e integrar v. Bien, la fórmula, que es integral de u con respecto a dv es igual a u por v menos integral de v con respecto a du. Y nuestra palabra hilate. Hilate. Bien. Identificamos u, derivada de u, de v y la integral de v. Bien, u, ¿cuál tenemos? Primero, ¿la algebraica o la trigonométrica? Con la palabra hilate vemos que tenemos primero la algebraica. Quiere decir que esto equivale a 2x. Y de v, todo lo demás, que es seno de x con respecto a dx. Derivamos 2x, que sería 2. Integramos lo que sería seno. En este caso, la integral de seno sería menos coseno. Coseno de x. ¿Sí? Ahora, sustituimos en nuestra fórmula del lado de la igualación. Porque esto sería esto. U es 2x. 2x por v menos coseno de x menos integral de menos coseno de x por du, que sería 2. Con respecto aquí a dx. Dx, que no se nos olvide eso. Podemos disminuir esto, que quiere decir, el menos va a pasar de este lado, va a ser 2x coseno de x. Ahora, nosotros podemos sacar este 2 hacia afuera.
que sería menos 2 integral de menos coseno de x con dx. Ahora vemos que también este menos está aquí estorbando. Va a salir hacia afuera. Entonces va a convertirse aquí como más. Menos 2x coseno de x más 2. Ahora la integral de coseno con respecto a dx. Y la integral de coseno es seno. Entonces ya tendríamos nuestro resultado. Sería menos 2x coseno de x más 2 seno de x más c. Ya tendríamos nuestro resultado correspondiente a esto. ¿Sí? Bien, ya sabiendo identificar y elaborar eso, todos los demás se van a hacer de manera más fácil. Identificamos con nuestra palabra hilate cuál es primero y ya nada más identificamos lo que son u y dv. Derivamos u, integramos dv. Sustituimos, reducimos términos y nos daría nuestro resultado.